Estamos nuevamente aquí en el nuevo año, el 2024, que va a ser un año súper sensacional, ¿se imaginan? A lo mejor tenemos una presidenta de la República, qué cosa. Bueno, estamos con el nuevo año, con la senadora Patricia Mercado Castro, una mujer, les cuento, porque ustedes ya les dije, hay cosas que no saben. Es la única mujer en México, en toda nuestra historia, que ha construido un partido político. Esto lo hacen normalmente los hombres o las fuerzas del poder, y ella lo hizo, este partido, pensando en nosotras, en las mujeres, en la posibilidad de que nuestra agenda pasara un día de verdad al gobierno. ¿Se imaginan? De ese partido, bueno, no, de otro que ella también fundó, fue candidata a la presidencia de la República en el año 2006, ya adivinaron. Estoy hablando con Pati Mercado, mejor conocida así como Pati Mercado, ahora Así la es. senadora de la República, que ya nos contará. ¿Cómo se te ocurrió meterte al feminismo? ¿Qué pasó? No, bueno, eso fue ya muy jovencito. Yo soy sonorense. Sonorense de Ciudad Obregón. Ahí ya estaba muy, digamos, la cultura de género muy arraigada, ¿no? Me esperaba un destino no de escuela, no de conocimiento, no de trabajo remunerado, sino de esposa, madre. Y de alguna manera, Sara, pues como que me rebelé a eso, como que había algo que no me checaba bien. Yo fui educada por unas monjas que me hicieron ver la injusticia y la desigualdad, entonces ahí también tenía como un ánimo de decir, a ver, pues yo como que quiero cambiar eso, ¿no? Porque efectivamente, pues, ¿por qué tanta desigualdad? Y me vine a la Ciudad de México y aquí conocí el feminismo. O sea, realmente, o sea, me ligué a lo que fue como una corriente trotskista, que eran como, digamos, la agenda feminista ya la traían como un poco en su programa de trabajo. Yo entré a la Facultad de Economía y ahí tú conoces a Lorena Parada, otra Bueno, pues feminista, sí, claro. sonorense como yo. Ay, no me acordaba hace rato que Lorena también es de Sonora. Exacto. Yo les decía a los compañeros que la Revolución Mexicana vino del norte, que había que leer a Aguilar Camín sobre eso, y Obregón. ¿Y tú naciste en Obregón? Yo nací en Obregón. Es decir, el feminismo vino del norte, según yo. Las más conocedoras, las más peleadoras, pues sí. Bueno, a lo mejor en esa Trotskistas ola algunas. de los 70s, digamos, Sí. ¿no? 68, 70s y demás. Pero bueno, te digo que ya llegando aquí, Lorena y yo, así como también un poco inquietas, porque no nos checaba este destino para las mujeres, pues ahí Lorena recibió un volante ahí en la universidad, yo ahí con algunas otras compañeras de esta organización trotskista. Y bueno, pues ya ahí me ligué, empezamos a estudiar y dije, esto es lo que yo quería entender. A partir del conocimiento, eran los grupos, nosotros lo llamábamos el grupo teórico, de conciencia teórica, una cuestión así, que era estudiar y a partir de estudiar saber que mi problema no era mi problema individual, sino tenía que ver con una cultura, digamos, de género que nos discriminaba, que nos excluía, que nos negaba derechos a las mujeres. Para las personas que nos escuchan o que nos ven, bueno, se llamaba el pequeño grupo. El que pequeño fue un grupo. poco, Así le llamábamos, pero era como teórico personal. Sí, teórico personal, sí, porque era a partir había que estudiar. No, y del intercambio de experiencias, Exacto, de darnos vida. cuenta que el problema no era individual, sino colectivo. Quizá en eso están algunas colectivas el día de hoy, quién sabe. Pero sí quería decirles que se dieran cuenta que nos contaban algunas de nuestras compañeras que han estado aquí conversando conmigo, incluida yo, que todas fuimos a una escuela de monjas. Es curioso, sostenía el señor Carlos Payán que ahí aprendíamos a ser líderes porque eran las monjas y eran escuelas de puras mujeres, ¿no? Es que yo creo que es por eso un poco, ¿no? Como Sí. que no había esta mixtura que hacía que el maestro, la maestra
¿no? Le pusiera más atención a los niños y entonces las niñas pues nos sentábamos en las, ¿no? Como se sientan en las orillas, en el patio mientras los niños juegan fútbol o juegan alguna otra cosa. No, o sea, entonces las monjas pues nos ponían atención a nosotras, ¿no? Que aprendiéramos, que estudiáramos. Tú sabes que en mi escuela de monjas, una generación después, un año después que yo salí, pues ahí la jerarquía católica las corrió de Obregón porque, porque hubo una parte, digamos, de los poderes económicos y tal, porque ahí estaban pues las hijas de los más ricos de Obregón, diciendo, oye, no, a mí mi hija me está preguntando por qué, ¿no? O sea, me contesta por qué le digo que no, por qué le digo que sí, cuando una niña no debe decir eso. Y además, el pecado más grande, que la directora monja de mi preparatoria, de mi escuela, había comprado la Enciclopedia Británica. Y entonces fueron acusadas de decir, ¿por qué compraron la enciclopedia? Entonces ella decía, porque yo quiero que mis niñas conozcan, que estudien. Bueno, pues efectivamente las corrieron. Ni modo a las monjas de tu escuela. Bueno, que era ese tema de las mujeres no tienen por qué acercarse al conocimiento, ¿no? Una de las cosas que se nos arrebata. Esto que es fantástico de cómo se formó mi generación y una después, porque Pati pertenece a una generación después de la mía. Yo le llevo ahí como 10, 12 años o más. El tema es que Patricia Mercado, ya en México, en esto que nos cuenta, se metió a la cosa obrera, o sea, esta es un poco tu historia, ¿no? Sí. Se metió a los derechos de las y los trabajadores y ahora está solo sobre las trabajadoras, ¿o cómo es eso? En el Senado. Ella fue secretaria de gobierno en la Ciudad de México, pero antes, en la época de Mancera, fue secretaria del Trabajo. Digamos que ahí se concretó. Venías de una campaña del aborto de 10 años, no sé cuánto, y caíste ahí. ¿Eso te cambió últimamente o cómo? Cuéntalo como quieras. No, a ver, yo siempre creí y creo, ¿no? Que no hay mejor manera de alcanzar la justicia social que a través del trabajo. El trabajo dignifica a través de los ingresos, a través de los derechos. Y en esta organización que yo estuve, se decidió un poco que teníamos que irnos a las fábricas, ¿no? Para, pues en esta idea de concientizar, digamos, a los obreros, ¿no? De sus derechos para poder revertir, pues finalmente las situaciones de desigualdad y exclusión tan grandes. Un poco clandestina ahí en algún momento fui clandestina, me llamé Elisa Toledo. Qué bonito. Ese era mi seudónimo, muy bonito, efectivamente, muy bonito. Me gusta. Y entonces, sí, me fui a Dina Renault, no como obrera, pero sí en en un departamento de oficinas. Y ahí, efectivamente, pues entré a ver los derechos de las mujeres trabajadoras, ¿no? Dentro de esa industria. Y fue muy importante porque en aquel momento las izquierdas eran muy antifeministas. Sí, ¿no? claro. O sea, tú y yo somos de esa misma generación, en el sentido, la generación de feministas, eran muy antifeministas en el sentido de ustedes dividen a la clase obrera, ¿no? Que es una de las cosas que me parece, piensa el actual presidente de la República, ¿no? Cuando habla del pueblo, es el pueblo homogéneo. Ahí todos, ¿no? Son buenos y todos son iguales, idénticos, ¿no? Cuando no. El pues pueblo bueno, ¿no? Él no cree que pueden vender niñas en Guerrero justo por eso. Exacto. Y si no tienes una mirada para diferenciar en ese pueblo, en aquel tiempo hablábamos de la clase trabajadora, digamos, las diferencias que hay para hacer intervenciones, pues que logren este piso de igualdad. Bueno, pues finalmente, digamos, yo me metí a eso en Dina Renault. Fueron unos años muy, muy importantes y había, ¿no? Como distintas, como feministas de alguna manera que estaban trabajando con mujeres campesinas, con mujeres indígenas, con mujeres trabajadoras, mujeres sí. Obreras. Bueno, ahora Clara Brugada, ¿no? Que es la candidata aquí en la Ciudad de México de Morena. En ese momento ella, junto con otras, pues trabajaban en el tema de la lucha contra la carestía, el movimiento urbano. Fueron momentos fueron momentos muy importantes donde que creo que de alguna manera sembramos la masificación del feminismo, ¿no?
digamos, hablábamos del feminismo popular, ¿te acuerdas, no? Que se iba, digamos, pues claro, o sea, no solamente se quedaba entre las clases medias ilustradas en la universidad, sino que realmente pues nos íbamos a difundir las ideas feministas, y yo lo hice, y hasta la fecha, efectivamente, pues me parece la agenda, digamos, la agenda laboral. Formamos, Sara, contigo, Mujeres Trabajadoras Unidas, Asociación Civil, en el 84, un año antes del sismo, que eso también nos sirvió mucho para estar muy abusadas, ¿no? Cuando se cayeron las fábricas. Sí, ayer fue el día que hablé con Alicia Elena, medio dice que ella primero vio el meeting del Año Internacional de la Mujer y luego vio la movilización de las costureras. Ella lo tocó, sí. Y no le di pelota, porque dice, ahora que hablé con Patricia, imagínense ustedes a Patricia Mercado en la calle de Tlalpan, tomaron las costureras un predio, así ¿no? Es. Y las asambleas se hacían sobre la calle de Reforma. Y ahí estaba Patricia Mercado negociando. De hecho, aunque no seas abogada, negociaste con montones de patrones. Sí, me decían abogada en la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque eran muchas fábricas que se habían caído, costureras, pues tú sabes, Sara, has escrito mucho esta historia. Uh-huh. Que se habían quedado sin trabajo y sin, o sea, es decir, llegar a la fábrica y decir, ¿y quién me paga esta semana? ¿Y de qué vivo, no? Cuando Manuel Fuentes dijo que eran 415 fábricas, quién sabe. Imagínate, no, seguramente, sí. Porque Manuel Fuentes, pues sí, fue el abogado, nuestro abogado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, yo creo que el ya venir como cuestionándonos el tema de los derechos laborales de las mujeres, pues frente al sismo nos hizo entrar muy rápidamente, ¿no? Entender lo que estaba sucediendo ahí, cómo muchas habían muerto, pues por fábricas que las encerraban, ¿no? Se las encerraban para que no se salieran y no, mientras los patrones o supervisores no estaban. Bueno, creo que ahí fue un momento también muy importante cuando se formó el sindicato de costureras, que todas estuvimos ahí apoyándolas para que lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una historia, esa historia que yo he seguido ahí, digamos, en el tema, como yo te decía, para mí la justicia social pasa por el trabajo dignifica, y las mujeres necesitábamos dignificar también no solamente la importancia del trabajo no remunerado de cuidados, que ahora estamos en eso, sino también nuestra inserción al mercado de trabajo en las mejores condiciones. Sí, te interrumpo porque ahí se va a confundir cuando nos hablan de toda la justicia social. Uh-huh. Y hay un discurso muy fuerte. Yo veía que para justificar el presupuesto, pues dicen, es que en todos los programas insignia del presidente la mitad son mujeres. Sería muy interesante que nos oyeran aquí hablar de cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferenciación? ¿Qué es lo que tenemos que ver diferente? Justicia laboral para todos, trabajo digno para todos y todas, yo creo, por supuesto. Así es. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué mirar a las mujeres? Sí, pues porque tenemos salarios menores, porque tenemos condiciones de trabajo más adversas, porque frente a las responsabilidades del cuidado de los vulnerables, pues necesitamos horarios flexibles, que eso siempre nos hacen estar abajo en los escalafones por estar pidiendo permisos todo el tiempo. Es decir, esta responsabilidad de los cuidados hace que entremos al mercado de trabajo pues con absolutas limitaciones que nos hacen, desigualdad en el acceso a los derechos, ¿no? Entonces, si no solucionas esto, si no soluciones esto, incluso ahora que metí una iniciativa sobre transparencia salarial, ¿no? Es impresionante, los datos del INEGI son impresionantes, como los puestos tienen un salario, pero depende quién llega, es la pedrada, ¿no? Si el puesto era de 30,000 pesos, pero ven llegar a una mujer que hizo bien sus exámenes y tal, le ofrecen 20. Y si ven llegar a una persona con discapacidad, pues le ofrecen 15, ¿no? Y si ven llegar a un joven, pues le ofrecen 8. O sea, decir, oye, no, tú anuncia tu puesto, anuncia cuánto gana ese puesto y quien sea. Entonces, son tanto situaciones que tenemos que ver, ¿no? De manera diferente, diferenciada en el mundo del trabajo, pero también pues toda la otra cuestión cultural
de que mientras sigamos responsabilizadas de los trabajos de cuidado, no hay manera de que nos podamos capacitar, no hay manera que podamos acceder a cualquier tipo, digamos, a mejores condiciones de trabajo, no hay manera. Sí, ahora le llaman cuidados, pero yo le voy a contar al auditorio, miren. El tema es que una argentina, Isabel Arguía, que se fue de cooperante a la Revolución Cubana, escribió en 1967 un textito que se llamaba El trabajo invisible. Fue el primer nombre que tuvo. Ella explica cómo las mujeres pierden la mitad de la vida cuidando niños y casas. Y lo hace con su marido. Su marido es un economista gringo, que no me acuerdo su nombre, pero ella es la primera que dice que el trabajo, ahora le llaman de los vulnerables o de cuidados, sí, aporta a la economía nacional y al capital, porque era una versión marxista, y decía cómo se acumula el capital gracias al trabajo que hacen las mujeres que no lo cobran y que mandan a sus maridos libres de polvo y paja a que sean explotados, más ellas transforman desde el jitomate fresco en caldillo de jitomate. De hecho, están haciendo un trabajo que contribuye a la sociedad. Y luego se trabajó muchos años sobre el trabajo que se llamó doméstico, o sea, las labores solo de los niños, y ahora, no sé de dónde vino, tú me dirás, Naciones Unidas o quién inventó esto que se oye muy bonito de cuidados, pero fíjate que borra un poco esta condición, diría la maestra Marcela Lagarde, el trabajo profesional específico, especial que han hecho las mujeres desde que en la Casa Cueva se descubrió que ellas se embarazaban gracias al tipo, y aquella escribió aquel documento que se llama Cómo perdimos nuestros cuerpos y nuestras vidas, ¿no? Entonces, empezamos a hacer propiedad. ¿Cómo está enredado? El trabajo de cuidados no solamente es sacrificado y qué barbaridad, sino que es el lugar donde controlan a las mujeres, ¿sí o no? Sí, no. Y bueno, se reproduce allá afuera, en todos lados. Claro. No? A ver, Sara, ¿tú fuiste a Beijing? La no, conferencia no fui, internacional. no, Fuiste no al Cairo, fui. ahí estuvimos al juntas Cairo, en el sí, Cairo, en la el conferencia Cairo, de población, de que fue población. también muy importante. Muy importante. Pero bueno, y también fuimos a Nairobi cuando nos perdimos, claro, en aquel ahí lugar sí donde compran fuimos a las bailar, mujeres, Sara. Que ahí estaban sí a punto de secuestrarme a mí, no a ti, que eras jovencita, ¿te acuerdas? Como pasó ustedes esa nos anécdota. daban consejos de qué hacer y estuvieron a punto de secuestrarlas. Sí, si no es que las a las dos secuestraron mayores. unas horas a ustedes. Sí, a mí y a Rosa Marta. Sí, no, eso es tremendo. Pero bueno, en 1985 la conferencia de Beijing lo que hace, una de las resoluciones es, a ver, todos los países tienen que contabilizar el trabajo doméstico. Sí. ¿No? Sí. Y entonces, el trabajo doméstico, que ahí incluíamos pues todo lo que implica cuidar niños, cuidar personas con discapacidad, limpiar, o sea, todo. Y entonces, de eso que estás, o sea, ¿cómo visibilizas eso? ¿Qué tanto aportamos las mujeres con ese trabajo no remunerado de cuidados y trabajo doméstico a la economía nacional? Y entonces, ahí no se resolvió que fueran parte del Producto Interno Bruto, fíjate, eso no. Los países no lo aceptaron, pero dijeron, ok, que se contabilice en cuentas satélites. Y aquí nuestra gran institución maravillosa, que es el INEGI, hizo esos hace, pues, ya no sé cuánto llevaremos con esta medición, 10 años, 20 años, ¿no? Mínimo 20. Que se hizo la cuenta satélite. Y ahí tenemos el dato de que el 23% del Producto Interno Bruto es lo que las mujeres aportamos a la economía nacional con este trabajo gratuito, que si no la vida no podría continuar, que es un poco la gran movilización desde hace años de los 9 de marzo, ¿no? No del 8, sino sí del 9 de marzo, el paro de las mujeres para decir, miren, si las mujeres no estamos en el trabajo remunerado y tampoco estamos en nuestra responsabilidad del trabajo no remunerado, la supervivencia de la vida fuera imposible, ¿no? Imposible. Fuera imposible. Imposible. Entonces, con esa experiencia te fuiste a pensar que había que modificarle.
De alguna manera, desde este otro grupo que tú también estuviste, en la fundación que hablaste hace rato, el Mutuac, pero que después se llama, su nombre artístico es Mujeres en Acción Sindical. Más, sí. ¿No? El MAS, de alguna manera de donde salió Rosario Ortiz y lo que sea, se hicieron, y las compañeras del otro grupo, se hicieron modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Primeras, yo digo que hace casi 20 años, 18, ¿o no? Sí, algunas. Sí. Lo de hostigamiento sexual aparece cuando Amalia García era diputada, hace muchísimos años. Yo creo que más de 20, Sara. El hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es Carlos Salinas, sí, tienes razón, el 88. Exacto, o sea, ahí. Muchísimo. Ándale. Pero hablo de la Ley Federal del Trabajo pensando en algunas cosas que tú has profundizado. ¿Cómo explicamos al público ahora, a quien nos escucha? Trabajo, lo que dijiste el otro día, fantástico, no es lo mismo. Salario igual. Salario igual, a trabajo igual que a trabajo del mismo valor. Exacto. ¿No? Por ejemplo, ¿cuántas iniciativas has puesto como senadora? Ya que se aburrió de ser 2 veces funcionaria pública y eso, bueno. No, me encanta el servicio público, de verdad. ¿Te vas a reelegir? Fui muy feliz como secretaria de Trabajo. Bueno, yo quiero seguir en el Congreso, ¿no? Yo sé que hay muchas otras mujeres que podrían llegar, digamos, a ser senadoras, ¿no? Como yo lo fui estos 6 años, pero sí, o sea, yo quisiera o reelegirme en el Senado o la Cámara de Diputados, Diputadas, que ahí se decide el presupuesto, Sara. Creo que hay que lucharle mucho más para que no nos quiten el dinero que producto de mucha historia, ¿no? Hemos tenido las mujeres. Y bueno, pues cuéntame tus iniciativas. Oye, pero te iba a contar una cuestión que tiene que ver con eso. Hay una serie ahorita que se llama La Edad Dorada. Ajá. Es Entonces, una serie en HBO. Ajá. Es una serie. Y están en los primeros años de la formación del capitalismo, ¿no? Y entonces los obreros pues están trabajando por las 8 horas, porque en ese momento trabajaban 12, 14 y tal. Entonces su consigna era 888. 888 era su grito, que es 8 de jornada laboral, 8 de descanso, pues las horas que dormimos, y 8 de entretenimiento para hacer lo que queramos como trabajadores. Para el placer. Exactamente. Y entonces una de las cosas, dije, mira, claro, esas 8 horas son las que nos han negado a las mujeres porque no son nuestro tiempo. Esas 8 horas de esparcimiento, de estudio, de información, de lectura, de cultura, ¿no? De hacer política y tal, nosotras no lo tenemos. Por eso la gran maravilla de la reforma al artículo 4 constitucional que hicieron las diputadas cuando estaba Marta Tagle, Dulce María Sauri, la Rojas, que fue presidenta de la Cámara. Pues, o sea, hace 2 legislaturas. Hace dos legislaturas. Esa reforma donde dicen el derecho al cuidado, digamos, para que sea una responsabilidad del Estado y no una responsabilidad de las mujeres, el cuidado de los vulnerables. De los niños, niñas, abuelitos, tíos, etcétera. Exacto, personas con discapacidad y tal. Entonces, el derecho al cuidado digno, los derechos de quienes cuidan para transformarlo en un tema de trabajo remunerado y el derecho al tiempo propio. Me parece absolutamente revolucionaria esa reforma que llegó al Senado y no ha habido manera, Sara, de sacarla de abajo de la mesa. No, está en el archivada en el Senado. Pero es eso, o sea, es decir, ese tiempo nosotros no lo tenemos. ¿Nos lo robaron? Sí dormimos y ni siquiera a las 8 horas. Sí podemos incluso tener trabajo remunerado, digamos, en esas 8 horas y no todas, pero el otro, ese tiempo propio para la vida, para lo que, ese no lo tenemos. Y eso, o sea, por eso la importancia del tema de cuidados. Tenemos que, o sea, ser seres integrales en términos y por eso hay que ver esas diferencias, ¿no? Los hombres sí las tienen. Entonces, claro, hablamos de deportistas. Oye, no, qué barbaridad, las deportistas ganan distinto. Porque porque no es el mismo espectáculo, porque no viene la gente, porque no hay audiencias suficientes. Pues claro, imagínate nada más si las mujeres íbamos a tener tiempo para ser deportistas profesionales. Pues claro que no, apenas lo estamos conquistando, ¿no? Están haciendo una iniciativa sobre eso, me contaron. Sí, estamos haciendo una iniciativa sobre... Fíjate lo que decía la Ley Federal del Trabajo, Sara. Decía, no es violatorio del principio de igualdad
la distinción salarial ¡Qué de los barbaridad! deportistas ¡Qué profesionales. Eso dice Eso dice Eso todavía. dice la ley. No es violatorio de del principio de igualdad que está en la Constitución. Así es. La diferencia salarial. Bueno, podría ser aplicable, aunque no lo diga, pues para las periodistas y para las artistas, que nos cuente un poco. Sí. Una muchacha Romo, ¿cómo se llama? Que es actriz. ¿Cómo se llama? Jimena. Nos pueden contar ellas, porque son áreas donde hay una diferenciación histórica, es decir, nos daban fuentes de sociales a las periodistas hace 40 años, y eso significaba menos salario. ¿Por qué? A lo mejor el salario aparentemente era igual en la caja de la quincena, pero el que cubría política se llevaba todo el porcentaje de publicidad de las elecciones. Y la que cubría salud en las elecciones, pues que era una señora, o sea yo, no tenía publicidad. Es como esa diferenciación. Por eso dame las 4 cosas que has hecho en el Senado, que ya caminaron, que ya son. Bueno, las que ya son doblar vacaciones, que eso es muy importante para las mujeres. Los 6 días que teníamos los últimos 70 años, a ver, entre el permiso para el niño enfermo, la escuela que la llamaba para tal, llevar a su madre al médico, las mujeres iban pidiendo un día de vacaciones, un día de vacaciones. Los 6 días se les acababan en un abrir y cerrar de ojos. Por lo menos los 12 días, o sea, el tema de la jornada, Sara, está en la mesa los tiempos del trabajo. Y bueno, eso ya salió, digamos, un tema, seguimos discutiendo la reducción de jornada, vamos a ver, pero eso para las mujeres es fundamental. Está en la mesa la reducción de jornada. Está en la mesa la reducción de jornada. El tema cambiamos 11 legislaciones distintas para el tema de igualdad salarial, ¿no? Se votó en el Senado el 8 de marzo del 2021, ¿no? Estas reformas legislativas para garantizar igualdad salarial. Se fue a Cámara de Diputados. Está detenida en la Cámara de Diputados. Ahí está. Pero la igualdad salarial con trabajo de igual valor, aunque están así 2 minutos. Trabajo de igual valor, exacto. Y no 2 minutos es, no sé, te voy a decir, cuando llegaron los telares a la industria textil. Las mujeres estaban en la confección y los hombres en los telares, ¿no? Uh-huh. Ganaban más, ellas menos. Bueno, en los telares se hacen las telas y acá se hacen los vestidos. Exacto, ajá, ¿no? Entonces, cuando llega la automatización de los telares, muchas de estas costureras pasan a los telares, los hombres pasan al mantenimiento de los telares. A la parte ingenieril. Y no reciben un peso más de salario. Las costureras. Exacto. Por ejemplo. Digamos, esto era de más valor, porque eso se puede mandar a maquilar y tal para la empresa. Los telares implicaban mayor valor y, sin embargo, se desvaloriza porque lo pisan las mujeres. El trabajo que vamos pisando se va desvalorizando. Por eso, el convenio 100 de la OIT que firmamos y ratificamos en México no dice igual salario por igual trabajo, dice igual salario por trabajo de igual valor, precisamente para proteger que los trabajos de las mujeres no se desvaloricen, se haga un análisis. La OIT tiene perfectamente la metodología para hacer un análisis para decir, a ver, aquí le estás pagando menos, no porque te sirva menos, sino simplemente porque es una mujer. Una secretaria, Sara, o un chofer. El chofer, digo, con todo respeto, puede estar todo el día arriba del carro sentado esperando, ¿no?, al que salga o que entre el otro. Y la secretaria, yo misma, cualquier, digamos, no pueden vivir sin dónde están los documentos, qué pasó con la agenda, pásame tal cosa, ¿no? El valor de una secretaria al valor del trabajo de un chofer. Es el sostén de muchos jefes. Y son 3 veces más el salario del chofer. Es 3 veces más el salario del chofer que de una mecanógrafa. Una enfermera y un trabajador de la industria automotriz en Aguascalientes. Nada que ver los salarios, ¿no? Como decíamos en los electricistas, ¿qué tiene más valor? El que sube al poste, que le llamaron y consiguieron una cosa nueva a los electricistas, el riesgo eléctrico, que les daban una lana. Sí.
y la chava que estaba con todos los niños de los electricistas cuidándolos, la chava que trabaja en la guardería. La diferencia salarial es inmensa. Esa es la diferencia. Esa quizá, es. que la gente como que tendría que entender, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de valor, hablamos de eso. Hay países como Canadá que se han revalorizado el trabajo de las mujeres a partir de hacer análisis sobre el tema del valor, ¿no? Decir, Claro. oye, ¿sabes qué? Tiene mucho más valor para la vida, para lo que tú quieras. Incluso el cuidar para la a los economía, niños, incluso es que para el el subirse a un capital, poste. claro. ¿no? Aunque haya riesgo de trabajo, eso está muy bien. Pero y que da el servicio, claro, y que da el servicio. Claro, no queremos que baje el del poste, Exactamente. queremos que suba y que se reconozca el valor del cuidado de los niños que tienen estas mujeres para que estos señores más mujeres que están entrando al mundo laboral puedan efectivamente tener un trabajo remunerado. Pero también negociaste 1.5 años con el del Seguro Social las para trabajadoras, trabajadoras del hogar. Eso, ¿no? eso es una maravilla. Que Una también de lo las consiguiste ahí. Bueno, siempre es colectivo, Sara. Tú sabes Sí. que estas cosas siempre son colectivas. Una de las primeras cosas que el Congreso Paritario tenía que hacer es decir, oye, no podemos estar nosotras aquí sin revalorizar el trabajo doméstico que tenemos, esas mujeres que trabajan en nuestros hogares para que nosotras estemos aquí. Yo comentaba el otro día, no sé si aquí, que cuando queremos hacer una análisis tenemos que darle seguimiento al dinero, pero no así de simple. Ese es un barbón que se llamaba Tata Marx, que decía cómo está fundada toda la sociedad entre lo material y lo no material y cómo se construye el capital para poder vivir, entre otras cosas, no solo económicamente, sino espiritualmente. Si ustedes se imaginan, Patricia Mercado ha sido candidata a la presidencia, ¿se imaginan que una que entiende eso? Bueno, ya hablamos del trabajo de más valor, hablamos de las diferencias entre hombres y mujeres en la vida diaria. Esta mujer que ha hecho un partido político, que ha sido candidata a la presidencia. ¿Por qué no eres candidata a la presidencia? ¿Por qué si fuiste candidata a la presidencia en el 2006? ¿Qué fue lo nuevo ahí? ¿Y ahora por qué no se puede? Bueno, en el 2006 fue absolutamente como la campaña que hice yo con muchas otras feministas, la que hicimos juntas, pues hablar de la legalización del aborto, Sara, hablar del reconocimiento de los derechos a la diversidad sexual, hablar de otra política frente al crimen organizado en el tema de legalización de las drogas, sobre todo marihuana. Que también has trabajado mucho eso ahora. Exactamente, en el Senado. hablar sobre todos estos temas, los temas laborales, digamos, desde otra perspectiva, era innovador y ese era el objetivo. O sea, yo jugué ese papel. A mí me decían, Patricia, vete a Dinamarca, Suecia, o sea, lo que tú estás hablando no tiene nada que ver con este país. Y nosotros decíamos, claro que tiene que ver con este país. O sea, sí hay una parte de la ciudadanía absolutamente consciente de esta agenda y por eso tuvimos más de 1 millón de votos. A eso iba. Por eso tuviste 1 millón de votos. Así es. Sí expresaste como esta cosa que hoy está hasta de moda. Si somos trans o no trans, o si somos buenas con esto. Sí, todo tuvimos mundo una candidata trans maravillosa que fue, y además era buenísima. La oaxaqueña. La oaxaqueña, que ahorita se me olvidó a las 12. Amaranta Gómez, que además ganamos en el INE que en la boleta dijera Amaranta Gómez y no Jorge Mendoza, que era su nombre que en ese momento oficial. Pues el nombre sí. Exacto. Bueno, entonces hay cosas que como ven se pueden hacer y que te adelantaste, Patricia. Bueno, no ha habido ninguna otra mujer que haga un partido político, eso sí te lo digo. Ya se pasaron Fuimos un equipo 17 muy potente años, de mujeres, ¿no? Sí. Fue muy potente todo el equipo que viene de MAS y de otras expresiones como el tema del aborto y Gire, ¿no? Pero no contestaste. Sí, entonces yo te decía, en ese momento fue eso. Creo que teníamos razón. No era para Suecia ni para Dinamarca, era para México. Unos años después se ha puesto, digamos, en la mesa cómo hemos avanzado en la despenalización del aborto en los estados, en el país, resoluciones de la Corte, toda la discusión sobre la legalización de la marihuana, que por cierto, también hicimos una reforma, se fue a la Cámara de Diputados y ahí se quedó.
¿no? Para Tenemos regular. que 10 detenidas en la Cámara de Diputados, Pues, que eso yo digo es nota. Sí, pero fácil. Bueno, una muy importante es la de acoso y violencia, Sara, ¿no? Ahora todo este tema que se puso también en la discusión pública de Andrés Romer, ¿no? Cómo, ¿no? Violó, cómo pidió, cómo favores sexuales y demás, solamente para que estas mujeres Tuvieran pudieran tener trabajo. un trabajo. Eso también está detenido, porque es Eso fundamental. está detenido. Está detenido. Eso Sí. es el pacto patriarcal, Pues Patricia. sí, Digo yo porque absolutamente, Sara. las corrientes, luego hacemos notas, filmamos a las niñas de la marea verde y a las que rompen cristales. ¿Y de dónde se han agarrado esas niñas? De esto que platicamos tan sencillamente, y cuando hablamos de las costureras hablamos de hace 30 años. Ujú. 35 años, ¿no? Y cuando hablamos de otros temas, hemos estado, acaba de decir Patricia algo fundamental. En el 2006, la candidata a la presidencia de las feministas estaba planteando los derechos a la diversidad sexual, que también es un descubrimiento. Luego yo veo iniciativas, no debo criticar a nadie, pero veo iniciativas absurdas en la Cámara de Diputados de una letrita o de quién sabe qué, cuando están detenidas cuestiones fundamentales. Bueno, lo de salió del Senado también, el prohibir las mal llamadas terapias de conversión, ¿no? Esta supuesta cura que son de los tratos crueles y absolutamente inhumanos de tratar de cambiar esta orientación sexual. También salió de acá del Senado y no, dicen que mañana ya por fin va a salir de Cámara de Diputados, diputadas, no lo sé, pero se ha tardado muchísimo tiempo, quieren cambiarle cosas que en realidad no tienen, si se le cambian, pues ya pierde todo el sentido. También, ¿no? En una alianza ahí que hicimos distintas senadoras, pudimos sacar eso adelante. Y ya ratificamos el convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia. Sin embargo, ya la reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado está detenida. Es que eso es muy importante decirlo, Patricia, en una conversación, porque fíjense, todas estas cosas que parecen sencillas, ellas dicen que yo tengo que ver, pero sí, si no se conocen, si no se difunden, si las mujeres en la calle, las que nos están escuchando también, no lo saben, no podemos solo gritar en las calles. Porque resulta que hay unas que ya están en la ley, y habría que leer a fondo algunas de las reformas que hemos hecho, y las que están pendientes para decirles a las candidatas, vamos a suponer que no se puede, que se va a acabar en 3 meses la legislatura y las diputadas no van a poder avanzar, porque además se van a ir muchas a la reelección y ya ni van a estar, ¿no? Esa es la otra cosa. Entonces, sí tenemos una agenda. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, que tenemos una agenda para el 24. Pero siempre hemos hecho muchas alianzas, Sara, ¿no? Yo siempre creo que todas repetimos. Nosotros no tenemos poder militar, ni político, ni económico, ni eclesiástico. No tenemos esos poderes. Tenemos el poder de nuestra fuerza, de nuestras convocatorias, de nuestras alianzas. De nuestras amigas. De nuestras amigas, eso es lo que tenemos. Entonces, por ejemplo, todo lo que se avanzó un poco, esta reforma al cuarto constitucional, todo el tema de paridad en todo, que se avanzó en Cámara de Diputados, diputadas en la 63 legislatura, fue producto de una gran alianza, ¿no? Eran 250 mujeres, 250 hombres. Más o menos se hizo una red de 100 diputadas que fueron empujando de las diferentes bancadas, empujando para lograr eso. Acá en Senadores hicimos una coalición por la igualdad salarial, nos juntamos diferentes senadoras, decir, no cada una proponga por su lado sola, sino vamos a hacer una red. Por eso logramos finalmente esa votación. Ahora en esta legislatura se polarizó mucho más. Hay muchas cosas que nos separaron, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Sara, en el 2000 cuando hicimos el Avancemos un Trecho, ¿te acuerdas? Que estaban, ¿y qué significaba Avancemos un Trecho? Que era como por 5 demandas, ¿no? Que tú estuviste, digamos, en toda esa gestión de esa alianza muy diversa y muy plural. ¿Por qué le llamamos Avanzamos un Trecho? Porque podemos avanzar trechos juntas antes que las diferencias nos separen. Hay muchas cosas que nos separan.
con eso vamos a acabar esta conversación. Ok. Pero tenemos que hacer, estará de acuerdo quien nos escucha, nos persigue. Yo espero que el podcast de La Lobera sea un gran éxito. Dicen que cuando uno habla de sí misma, a la gente le gusta. Y yo por eso meto mis asuntos. Ayer hablé hasta de mi abuelita, o antier de mi abuelita Mazagua. Maravilloso. Porque sí queremos que estén. Y yo creo que vamos a tener que profundizar en lo de las alianzas. Y probablemente pensemos hasta en 2 o 3 un día de estos. ¿Qué les parece, muchachos? Porque lo de las alianzas es lo único que nos ha hecho avanzar. Para mí es una tesis que viene desde 1916. Así la cosa. Entonces, lo que yo quiero es agradecer al auditorio, a las oyentes, a los oyentes, a la senadora Patricia Mercado este día. Y quedamos empatadas para hablar de las alianzas. Uh-huh. Y desde luego a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo por la producción del podcast, y a Pablo Sánchez Rivera y a Tania Domínguez García porque han grabado todo, lo han filmado. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Bueno, nos oímos. Gracias.